Si crees que te gusta, pues la ves, si no, pues no vas. Para rajar, no vayáis. Para rajar no vayas. Para rajar, Elisa y Marcela. Ahora vamos. Las Entendidas, un podcast sobre cine y festivales. ¿O no? Hola, entendidas y entendidos. Hola, Alexia. Hola, Adriana. Títulos de crédito. Los estrenos de esta semana se concentran en el continente europeo porque en Vamos a ver empezaremos con la francesa El Creyente, en la que un joven decide curarse de su adicción a las drogas en una comunidad religiosa. Viajaremos a Rumanía con No me toques, una interesante propuesta entre la realidad y la ficción que reflexiona sobre la libertad de nuestros cuerpos. Y ya en cine español hablaremos del esperado estreno de Elisa y Marcela, la peli de Netflix dirigida por Isabel Coixet, que llega a la plataforma y que nos cuenta la historia del primer matrimonio homosexual en nuestro país a principios del siglo XX. La sexadora de series tiene muchas ganas de hablar de la que probablemente ya es una de las series del año, la miniserie Chernobyl de HBO, que nos ha dejado con muy mal cuerpo esta semana. Y en Para que nos entendamos hemos preguntado a expertos en materia de series por la alta competencia en el terreno precisamente de las miniseries, sus estrenos más esperados del mes de junio y por cuál creen que va a ser la serie del verano. Empezamos. Vamos a ver. El Creyente, Cedric Kahn. Mucho cine de autor esta semana que viene un poco a equilibrar la cartelera después de tanto Aladdin y Rocketman. El primero de los estrenos es la peli de Cedric Kahn, El Creyente, que nos habla de un joven que para curarse de su adicción a las drogas decide internarse en una comunidad religiosa. Bueno, decide o le obligan porque nosotros simplemente vemos su llegada. Sí que no lo sabemos. Claro, no sabemos muy bien cómo ha aparecido esta persona ahí. El joven es el actor Anthony Bajon, para quien es su primer papel protagonista, un debut que le trajo buena suerte, porque además le hizo ganar el premio a Mejor Actor en la Berlinale en 2018 y bastante merecido. Damos gracias al Señor. ¿Eres creyente? Entonces eres feliz. Sí, lo soy. Le dije al padre que no sentía nada por Sibyl, pero es falso. Tal vez no estés preparado. Estás mintiendo, hijo mío. El resto de intérpretes de esta comunidad religiosa perdida entre las montañas francesas también nos resulta desconocido y eso su director lo buscó adrede para que nos lo creyéramos más aún, aunque Chalamet hacía de adicto en Beautiful Boy y todas nos lo creímos, sí. No nos olvidemos de eso. Eso sí, entre sus repartos sí reconocemos a un Alex Brendemul haciendo de responsable de esta terapia, pero no es un responsable malvado como el de las otras terapias religiosas este año, que hemos visto en películas este año, pero que son más bien orientadas a la terapia de reconversión. ¿Y qué nos quiere contar esta película? Pues entre sus puntos fuertes podríamos destacar la amistad que se va forjando entre los miembros de esta comunidad, que quizás es la parte que más nos pueda interesar a nosotras, aunque en mi opinión ninguno de los puntos sobre los que se apoya la peli resulta contundente, porque coquetea con la idea de la unión fraternal que emerge en este tipo de contextos, también con la religión como elemento aleccionador, también tramposo, ¿no? Porque se aferran a ella pues los que más la necesitan para tirar hacia adelante, pero creo que ninguno de ellos como que dirige demasiado la mirada, no se moja. Lo bonito de la peli, creo yo, es que, y esto lo hemos comentado, es que no el director no está estableciendo juicios de valor sobre las personas, ni sobre ni siquiera sobre el personaje de Alex Brendemul, ni que sobre, decías. Exacto, o sea, ni sobre la comunidad religiosa, que son muy malos, ni sobre los habitantes del pueblo que quizás sean ateos o no y son muy... O sea, no existe ese tipo de separación en las conductas de los personajes. Simplemente, pues, es un tipo de terapia que deciden tener algunas personas que nosotras, pues, no comulgaríamos con ella, pero bueno, que al final hay personas a las que les funciona. Hemos nombrado antes las terapias de conversión, porque lo que sí que es verdad es que lo que hemos visto en muchas pelis este último año es que ese intercambio maquillado de generosidad, pues a nosotras... Hay un precio que pagar. Claro, que al final son tus principios, y eso a mí es lo que más me fastidia de todo este tema. No obstante, pues eso, puedo entender que los versículos de la Biblia puedan llegar a convertirse en un mantra para ciertas personas, pues que en vez de drogarse, pues se repiten ciertas partes del libro.
A mí es que lo que me pasaba es que me resultaba la peli como muy previsible, porque bueno, mientras la estaba viendo sí que contaba con un par de secuencias que si tiraba para atrás ya encontraba algún detalle, pues en algún diálogo, en alguna actitud de los personajes que me avanzaba algo que iba a suceder después. Entonces eso me da un poco de rabia ir encontrándomelo. Pues mira, yo tenía dudas sobre si iba a existir un despertar o no en el personaje protagonista, que no voy a contarlo, si hay o no, pero sí que tiene idas y venidas y no, o sea, sobre sus creencias, porque al final lo que mola de esto es que las recaídas que tiene el personaje son en cuanto a su fe, ¿sabes? No sobre las drogas. Él llega, se desintoxica, todo, pero al final las idas y venidas que tiene son en cuanto yo realmente formo parte de esta comunidad, no estoy aquí porque he caído aquí y quiero esto, no lo quiero. Yo me quedo con cómo está construido el personaje del protagonista, que bueno, abre la película con su rostro mirando a cámara, ¿no? Y también me gusta mucho cómo cuenta esa primera media hora en la que no sabemos nada de su pasado, tampoco lo sabemos después, pero bueno, que es una idea que buscaba acentuar el director, ¿no? Que solo estuviéramos con él el tiempo que pasa en ese encierro, que lo viéramos entrar y lo viéramos salir. Sí, y hay una cosa que también me parece interesante recalcar, que es en una de esas salidas que él tiene de ese centro, que lo que le hace salir es la forma del pecado, por llamarlo de alguna forma, que es una mujer a la que él va a buscar. Bueno, como decía antes, lo que no me gusta de la peli es que creo que el director se moja poco. Hay veces que parece que está defendiendo este tipo de terapias para curar, digamos, de la adicción a las personas que las integran. Y bueno, yo creo que al final como espectador pues tienes que hacer una lectura un poco más inteligente para saber finalmente lo que te quiere realmente contar con esta película, que al final es enseñarnos cómo estos exadictos aprenden a vivir en comunidad, tengan de lado la fe o no. A mí me ha gustado bastante. Es una historia muy sencilla y previsible, es cierto, pero como yo hacía los spoilers sencilla y las cosas previsibles, no me da miedo eso, yo lo llevo bien. Sí que hay muchos silencios y mucha observación porque los sentimientos no son explícitos, pero me parece simplemente una buena historia que habla de la fuerza que tiene el apoyo del prójimo cuando estás perdido, porque esta gente está perdidísima, y de los muchos caminos que tienen las terapias en el mundo contemporáneo que venimos. No me toques, Adina Pintilie. Ganadora del Oso de Oro a la mejor película y mejor ópera prima en la Berlinale 2018, No me toques es un viaje sensorial e introspectivo a través de sus protagonistas, Laura, Tomás y Cristian. La directora Adina Pintilie se adentra en los dramas del ser humano, en los tabúes que le rodean y obliga a sus personajes a enfrentarse a ellos. ¿Todavía no te has enterado de qué va esto? Bueno, pues es que fácil no es. Es una película que va a caballo entre el documental y la ficción, aunque a su directora dice que no le gusta establecer esta barrera, que todo es cine. Pero porque a la gente, quiero decir, las etiquetas en el cine existen, no pasa nada. Con las series igual. Para que nos entendamos no es una serie, es poco. una peli larga. Chica, va así, tu peli está entre el documental y la ficción y no pasa nada. No me toques es un ensayo fílmico que nos habla de los conflictos personales de los tres protagonistas alrededor de sus cuerpos. Behind most people's raw, unreleased raw, there's a story, and sometimes that story is really relevant in terms of the healing. Comparada incluso con Lántimos por la frialdad con la que maneja la directora a sus personajes, aunque no en la entonación. Por la manera de declamar, claro. Sí, es más que nada por esa imagen tan como limpia fría, y tan fría. Sí. Pero intentando pues hacer que el público intime con los protagonistas. Unos personajes que pueden chocar con el ideal de belleza que solemos ver en la pantalla. Aquí no estamos viendo 50 sombras de Grey. No son todos guapísimos y estupendos. Aquí son viejos, son deformes, también pueden llegar a ser muy comunes y sobre todo desprenden esa desesperación de que alguien les desee. Y eso, lo que dices tú de los cuerpos que son no normativos, ¿no? Que es algo que puede incomodar al espectador, porque hay mucho cuerpo y hay mucho desnudo, esto hay que avisarlo, pero que no pasa nada. Y bueno, durante la película vamos conociendo las taras, por llamarlo de alguna forma, de cada personaje, aunque sí que se centra más en el personaje de Laura, que es una mujer de unos 50 años, que como pues ya reza el título de la película, no quiere que la toquen, porque bueno, ella no ha aceptado su cuerpo, y es a través del encuentro con otros trabajadores sexuales o personas con cuerpos, como decíamos, pues no normativos, cómo va reflexionando sobre esa condición. Que hablando de la terapia que decíamos antes sobre la peli de El Creyente, o sea, aquí Laura al final contrata a trabajadores sexuales para hacer terapia con ellos. O sea, ella les cuenta a esa gente lo que le pasa y ellos intentan acercarse poco a poco a ella para que vaya perdiendo su miedo. Es una película difícil de definir, como ya hemos dicho, por ese interés por lo experimental de su directora. Según ella, define su peli como una investigación artística sobre
sobre el deseo humano y también sobre la incapacidad para tocar y ser tocado. Si bien es cierto que la narrativa de la peli es lineal, pero no es nada convencional, porque Adina, la directora, aparece a menudo en una especie de apropiación de la intimidad, ¿no?, de estos personajes. Toda la casa está llena de cables y focos, y ves a su directora a veces dentro de la escena o a través de una pantalla, y además mediante unas entrevistas que al final tú no puedes distinguir si son reales o no. Y eso hace que la sensación de voyerismo del espectador aumente un montón, porque tú estás metido en esas conversaciones. Te mete mucho el hecho de que las cámaras tú las puedas ver y ver cómo están situadas en el set. He leído cosas de ella sobre que incluso llega a romper una quinta pared, en plan de, o sea, ya no hablamos ni de cuarta, sino que estamos mucho más metidos en la peli. Hay también una parte interesante que es la importancia que se le da al lenguaje, ¿no?, de cómo nos decimos las cosas, de la normativización, de lo correctamente aceptado. Pues de todos los personajes que aparecen en la película, es curioso porque resulta que el más feliz es el que podríamos entender como menos convencional, ¿no?, en nuestra sociedad, y al final es el que más a gusto está con su cuerpo. Fue mucha la controversia que generó esta película en Berlín, dividiendo a la crítica entre los haters. Ya vamos a decirlo. No compramos nada esta crítica. No entendemos pues una cierta parte de la crítica que piensa que pues es una obra que intenta ser transgresora, pero que bueno, finalmente es solo un juego heteronormativo, pretencioso y dentro de un lenguaje mindfulness. Pero del chungo, dicen. Claro, pero falso, pero todo esto que hemos dicho. Pero por otra parte está la crítica que piensa, la crítica del público que piensan que es un prodigio de la sensibilidad y también de la creatividad por el formato en el que la presentan. A ver, nosotras somos del grupo 2. Claro, quiero decir, yo vi esta película en Sevilla y de hecho me fui de Sevilla pensando que era la mejor película que había visto en el festival, y compro bastante el discurso de la peli. No creo que sea nada mindfulness del barato, en el sentido de que creo que pone sobre la mesa temas que podríamos nos da que pensar durante el visionado de la película, y creo que además son cuestiones que todos deberíamos plantearnos, porque al final nos toca muy de cerca en el sentido de cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, y no ya solo en el sentido sexual. Sí, la peli está planteada como diálogos entre los personajes, pero al final estás manteniendo un diálogo con el espectador a través de la conexión con esos conflictos que pueda tener la persona, pero también viéndolo desde fuera, en plan de, ostras, a mí me ha pasado eso, le ha pasado a alguien de mi alrededor. Es súper interesante, o sea, es que te deja pensando muchísimo después de haberla visto. Pues nada, ya decimos que los que crean que la película les va a gustar, que vayan a verla, y los que no, pues que no. Elisa y Marcela, Isabel Coixet. La directora catalana vuelve con nueva peli de la mano del gigante Netflix, que se estrenaba en cines seleccionados el 24 de mayo, pero que a partir de esta semana ya podéis disfrutar los usuarios de la plataforma en casa. Hablábamos de polémica en Berlinale con No me toques, pero este año también hubo con la peli de Isabel Coixet por la carta que firmaron los exhibidores de cine alemán. Que querían ir de franceses. Sí, querían hacer los franceses y sacar a la peli de la competición, pero bueno, pues ahí quedó la cosa. Una película filmada en un precioso blanco y negro que nos cuenta la historia de amor basada en hechos reales de dos mujeres, Elisa y Marcela, que se saltaron las leyes de la época para vivir un amor libre, o todo lo libre que pudieron. Estamos en la Galicia rural de finales del siglo XIX y principios del XX, escenario testigo de ese primer amor en la escuela a la que asisten como alumnas Elisa y Marcela, y después del inicio de su vida en común como maestras hasta su exilio a Portugal. Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte. Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes. Esto es real, ¿verdad? No es un sueño. La lucha que vivieron estas dos mujeres por abrirse camino frente a las convenciones, desafiar el orden establecido y todo sin hacer demasiado ruido, aunque efectivamente sin querer pues la liaron un poco, porque una de ellas se hace pasar por hombre y engaña a un cura para que las case. Pero bueno,
Aunque el matrimonio homosexual se legalizara en nuestro país en 2005, que es que eso fue ayer, o sea, es alucinante. Ellas fueron las primeras mujeres en casarse a principios del siglo XX. Y esa discreción con la que parece que quisieron vivir su vida, ¿no? Lo que decías antes, pues sin hacer demasiado ruido, sin molestar a los demás, a mí me da la sensación de que la película también lo quiere mostrar así, ¿no? Y Coixet tiene más su cámara en la esfera privada que en la pública, y es algo que me gusta mucho, ¿no? Se agradece esa reivindicación al final desde lo íntimo, sin demasiados aspavientos, y al final que cualquier gesto se acabe convirtiendo en político, aunque suceda dentro de su casa. Yo, en cambio, pienso que pues las escenas